Amén. Tomen asiento, por favor. Buenos días. Cada día que nos acercamos a la palabra es un espacio para poder venir, aprender, descubrir particularmente cuáles son los propósitos de Dios y qué es lo que Dios tiene preparado para con cada uno de nosotros. Entonces, cuando venimos a la palabra, justamente se trata de eso, de venir y descubrir ahí cuáles son las promesas, cuáles son las bendiciones que Dios tiene ahí preparadas para cada uno de nosotros. Ahora, un tema que hoy es el que nos ocupa es que Dios ha preparado todas las cosas para bendición nuestra. Todo, quiero que imagines esto solamente. Todo lo que hay en el derredor nuestro, todo el planeta incluso, Dios lo preparó justamente para sus hijos. Y es a través de eso que Dios ha decidido y quiere bendecirnos. Te invito a que oremos primero y después el Espíritu nos guíe acerca de cómo es que Dios ha preparado todo eso para poder bendecirnos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella conocemos de ti, en ella conocemos tus designios, tus planes. En ella descubrimos, Señor, la manera en que tú tratas con tus hijas. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que hoy sea tu Espíritu el que nos guíe, el que nos muestre paso a paso, Señor, qué es lo que tú quieres mostrarnos en esta mañana. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios de verdad quiere bendecirnos a todos y a cada uno de nosotros. Ahora, en su boletín ustedes tienen un pequeño bosquejo en la parte de atrás, y si usted quiere seguirlo y quiere ir anotando ahí lo referente a este tiempo de estudio bíblico, puede usted seguirlo ahí justamente. Entonces, Dios ha decidido bendecirnos a cada uno de nosotros. Entonces, ese Dios todopoderoso con el que nosotros estamos actuando, en el que nosotros nos movemos y vivimos, ha planeado todo justamente para bendecirnos. Hay todo un plan. Hay todo un plan que Dios decide usar y seguir para poder entonces bendecirnos. Entonces, hay algo fabuloso en medio de esto, ¿sabe? Dios ha preparado todas las cosas para que sus hijos, para que su pueblo experimente bendición. Quiero que pienses nada más lo que esto implica. Cada uno de nosotros estamos aquí y ninguno de nosotros estamos en este sitio producto de la casualidad. Dios no hace nada al azar. Nosotros de pronto hacemos cosas a ver qué sale. A veces nos ocurre eso. Dios no actúa así. Dios hace todo, cada una de las cosas, de acuerdo con su propósito, de acuerdo con un plan específico. Entonces, Dios ha preparado cada una de las cosas que han ocurrido en nuestra vida para conducirnos exactamente hacia el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Eso tiene que ver entonces con los planes de Dios. Dios ha preparado todo esto para que nosotros experimentemos bendición. Hay dos razones básicas. La primera de ellas tiene que ver con glorificar a Dios. Todas las cosas fueron hechas para la gloria de Dios. Todo. Es más, nosotros mismos fuimos diseñados para la gloria de Dios. Quiero que pienses eso solamente. Tu vida, de pronto alguien te puede decir: ay, tú no vales nada, no sirves, etcétera. De pronto hacemos mucho bullying acerca de eso, ¿no? De pronto siempre hay gente que se puede mofar acerca de nuestra vida, pero quiero que pienses solamente esto: tú fuiste diseñado para la gloria de Dios. El propósito de tu vida, el solo hecho de que hayas nacido, es porque es una forma de cómo Dios habría de glorificarse. Entonces, tu vida tiene una razón de ser, tiene sentido, porque tú fuiste diseñado para la gloria de Dios. Entonces, eso tiene que ver incluso con todo lo que tú haces todos los días. Por ejemplo, tu trabajo no es para que tengas más dinero. Eso es irrelevante. Trabajas para la gloria de Dios. El negocio que atiendes es para la gloria de Dios. De pronto dices: es que me la paso atendiendo clientes. Pero si lo haces para la gloria de Dios, la cosa cambia completamente. Cada una de las cosas que hacemos, no importa en dónde estemos trabajando, no importa si es atendiendo niños, si es atendiendo negocios, si es llevando la empresa, no importa en dónde estés, cuidas un bebé para que Dios sea glorificado. Entonces, una forma específica de cómo la bebé va a ser bendecida es cuando tú estás educándola para la gloria de Dios, porque todo tiene que ver con la gloria de Dios. Dios ha hecho todas las cosas así. Ahora, de pronto puede parecer, dice: bueno, para la gloria de Dios, ay, qué complicado. Pero
no solamente es para la gloria de Dios. El otro propósito por el cual hace Dios todas las cosas tiene que ver justamente con que Dios lo ha hecho para que podamos entonces disfrutar. Esa parte es importantísima, para que tú disfrutes de todo lo bueno, agradable y perfecto que Dios ha hecho. Entonces Dios hizo este mundo no para que simplemente trabajes para la gloria de Dios, sino también para que disfrutes de lo que Dios te ha dado. ¿Se da cuenta? Entonces vea cómo hay un equilibrio en medio de esas dos frases. ¿Todo es para la gloria de Dios? Sí. ¿Eso va a afectar mi vida? No, al contrario. Cuando trabajo para la gloria de Dios y descubro que todo es para la gloria de Dios, eso también me permite a mí disfrutar. Y Dios hace justamente eso. Ahí está justamente el equilibrio. Si pudiéramos decirlo así, eso significa armonía. Porque es para la gloria de Dios, pero también es para que tú disfrutes de lo que Dios ha creado. Dios creó un mundo bueno para que tú y yo lo podamos disfrutar. Para eso es que Dios lo creó. Entonces, esos dos esquemas son muy importantes, pero también quiero que ese es nuestro texto que nos va a servir de base para esta mañana. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Eso es lo que Dios va a hacer. Ahora vamos a ir palabra por palabra casi. Ese va a ser nuestro texto base, y vamos a ir frase por frase viendo cómo es que Dios hace eso y cómo es que eso va a aplicar para nuestra propia vida. ¿Sabe? Sin duda una cosa importante para todos es, bueno, Dios hizo las cosas bien, pero ¿cómo lo hago para que yo lo pueda disfrutar? Porque una cosa es que esté bien, que sea bueno, pero seguramente a ti y a mí nos interesa que lo podamos personalmente disfrutar. Y no solamente nosotros, seguro que a ti te interesa que lo disfruten además tus hijos, por ejemplo, ¿no? No solamente tú, sino también los hijos. Porque eso ocurre incluso con todo padre. Un padre, una madre quiere no solamente que lo disfrute él, sino también sus hijos. Entonces Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. Lo primero, dice, sabemos que, parece una frase de transición simplemente, pero realmente hay una afirmación que está atrás de esto. Es decir, todos los creyentes es sabido, todos los creyentes, ellos saben la forma en cómo Dios actúa. Una persona que camina con Dios, y eso de caminar con Dios no es algo misterioso, no tiene nada que ver con cuestiones esotéricas o cosas así complicadas. No, eso es muy sencillo. Una persona que camina con Dios, ocurre esto. Las personas que caminan con Dios son personas que viven en comunión con Él. No se trata aquí de religiosidad. No se trata de eso. Se trata de algo muy básico, pero esencial para todas las personas. Cuando tú lees tu Biblia todos los días, vas al texto bíblico y descubres ahí lo que Dios quiere para tu vida. En ese diálogo de ir al texto, descubrir, pedir, a lo mejor no le entiendes, muchas veces a mí me ha pasado lo mismo, entonces le digo, hago una oración y le digo, Dios, ayúdame porque no estoy entendiendo esto, por favor, guíame tú. Y entonces el Espíritu de Dios viene también en mi ayuda, y entonces voy al texto y Dios me permite comprender lo que Él quiere mostrarme para el día de hoy. Y cuando voy un poquito más lejos, porque trato de aplicar eso para mi forma de vida todos los días, cuando tú haces eso, entonces estás caminando con Dios, y entonces empiezas a descubrir todo aquello que Dios ya ha preparado para tu vida. Entonces Dios hace eso justamente. Entonces las personas que viven en esa comunión constante para con Dios, las personas que lo hacen, ellas conocen quién es Dios. Déjame ponerlo así, en un ejemplo muy personal. Cuando tú conoces a una persona, sabes lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Sí? Tú sabes perfectamente eso. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes de convivir con tu hermana? 17. Ok. ¿Sabes cómo hacerla enojar? ¿La haces enojar? Sí, también. Sabemos exacto, pero ¿podrías hacerla feliz?
¿Crees que podrías hacerla feliz? También. Eso es conocimiento, ¿sí? ¿Has caminado con ella durante 17 años? Sí, durante 17 años es un espacio de convivencia cotidiana, ¿sí? Seguramente con muy buenos ratos y otros no tanto, pero eso significa caminar juntos. ¿Sabes cómo hacer enojar a tu esposo? Por supuesto, todos sabemos cómo hacerlo enojar, ¿sí? No es difícil. Lo mismo pasa con tus hijos. ¿Sabes qué cosas de pronto le afectan a tus hijos? Sí, lo sabemos. Sabemos ese tipo de cosas. Porque la convivencia constante, es decir, esa idea de caminar, de tener comunión, eso nos permite no solamente saber sus datos generales. Sus datos generales podríamos decir, sí, varón más o menos de 50 y tantos años, etcétera, como 1,90 de estatura, ¿sí? Entonces, eso es información general. Tu esposa te conoce, tus hijos te conocen. Eso es diferente. Aquí no estamos hablando de saber algo de Dios, sino el conocimiento que se genera a través de la experiencia. Y eso es algo que se construye, se va formando día con día, a través de tu lectura, a través de la oración. Ahí vas formando eso, porque eso implica conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando la gente tiene ese tipo de conocimiento de Dios, entonces la situación cambia. Sabemos exactamente cómo es Dios y podríamos decirlo, una sola frase común: Dios es bueno. Sí, por supuesto que Dios es bueno, y por supuesto que Dios es mucho más que bueno. Ahora, quiero que veas este texto, porque en este nos narra algunos fragmentos de quién es Dios. Es el Señor quien creó todas las estrellas, las Pléyades, el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace Dios. Es un Dios que tiene el control del planeta completo. Dios tiene el cuidado de todo el planeta, toda la creación. ¿Alguna vez has escuchado aquella historia del Big Bang, la gran explosión? Piénsalo un momento. ¿De qué explosión te ha tocado ver y que cause orden? Ninguna, porque eso no es cierto. Pero hay algo cierto. Si tú observas la naturaleza, vas a descubrir que ahí hay un diseño inteligente. Las cosas no se pudieron producir así. El aleteo de un colibrí para poderse mantener suspendido en el aire, hubo un diseño inteligente para poder hacer eso. Cosas que pueden parecer insignificantes. ¿Cómo se sostiene en el aire un mosco? Es tan complicado realmente el vuelo de un mosco. De verdad, un día me puse a leer algo sobre cómo es que vuela un mosco y es complicadísimo. Hoy en día no tenemos la tecnología, deberíamos de saber eso, por ejemplo. No tenemos la tecnología para reproducir el vuelo de un mosco, aunque sea común. Entonces, todas las cosas muestran justamente que ahí hay un diseño inteligente. Ahora, el diseño inteligente, dices uno, está bien, Dios tiene cuidado de toda la creación, pero ¿qué hay acerca de mí? ¿Qué hay acerca de mi persona? Por supuesto, la Biblia también enseña que Dios tiene cuidado acerca de nuestra persona. Entonces, cuando observamos acerca de nosotros mismos, quiero que veas este texto. Dice, sin embargo, ni un solo gorrión, aunque sean comunes, aunque sean aves sencillas, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y en cuanto a ustedes, ni un solo cabello tuyo cae al suelo si no es por la voluntad de Dios. Todo lo que ocurre en este mundo, todo, tiene que ver con la voluntad de Dios. Ya sea porque Dios lo ha mandado y tiene el control del universo, o porque Dios lo permite. No hay nada en este mundo que finalmente no corresponda a la voluntad de Dios. Cuando lo sabes, entonces vas descubriendo que no hay cosas que ocurrieron al azar. Una enfermedad puede significar una forma de cómo Dios llama mi vida para que yo me acerque a Él. Un quebranto social, económico, un divorcio, etcétera. Esas cosas que incluso duelen, pueden ser
para que yo me acerque a Él. Y cuando yo me acerco a Dios, al final de cuentas, yo voy a ser bendecido. Entonces Dios hace siempre todas las cosas, cada una de ellas, todo lo hace de acuerdo al propósito suyo. Entonces todo lo hace, dice, Dios ha preparado todas las cosas y las ha preparado para nuestro bien, ¿sí? Entonces Dios es bueno y santo por naturaleza. Esa es una definición acerca de Dios. Por supuesto, entonces Dios quiere que seamos buenos y santos, ¿sí? Porque Él es bueno y santo, ¿sí? Maldad, prejuicio, daños, etcétera, mentiras, cualquier cantidad de cosas más de esas no corresponden a la voluntad de Dios. Eso ocurre cuando algunos de nosotros actuamos en contra de su voluntad. Cuando tú actúas en contra de la voluntad de Dios, entonces la gente roba. Déjame explicarlo por qué. Porque hay una forma de cómo Dios nos instruye y dice: no robarás, ¿sí? Seguramente lo conocen alguna vez, esa frase en uno de los mandamientos: no robarás. Entonces, si yo robo, estoy haciendo algo contrario a su voluntad, porque Dios es bueno. Entonces, cuando yo alineo mi voluntad, mis acciones con la voluntad de Dios, entonces yo empiezo también a ser bendecido. Podemos entonces esperar también, si yo conozco cuál es el carácter de Dios, que Él es bueno y que Él es santo, yo puedo esperar de Él entonces recibir todo lo que es agradable y perfecto, porque la Biblia habla acerca de eso. Dios es bueno y tú puedes esperar entonces que todo lo bueno finalmente va a venir de Dios. Todas las cosas van a venir por su voluntad y van a venir justamente por su voluntad. Ve este texto, Santiago capítulo 1, 17 y 18. Dice: fue Dios quien creó todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas las creó, y es quien nos da de todo, nos da todo, todo lo bueno y todo lo perfecto. Además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Fue primero Dios el que crea todas las cosas. Dios es el que crea eso. Entonces, Dios es creador. ¿Lo deja en ese nivel? No. Dios no se contentó con hacer las cosas y dice: bueno, ahí está, más o menos arréglenselas como puedan y disfrútenlas. No, Dios no hace eso. Dios tiene un plan perfecto para con cada uno de nosotros. Entonces, también no solamente hizo las cosas, sino todo lo hizo bueno, agradable, para que tú y yo lo pudiésemos disfrutar. Y todavía más, un poquito más lejos, nos hizo hijos. Ahí salió un poco malas letras. Nos hizo hijos. Eso quiere decir que ahí hay un trato diferente a todos los demás. Ahora, cuando como hijo de Dios actúas, tú puedes recibir de Él todo lo bueno que Él mismo ha planeado. Entonces, no solamente es eso, sino que también nos ha dado salvación. Esas son distintas formas que van a ir mostrando cómo es que Dios va planeando las cosas y cómo al final de cuentas nos va a mostrar y nos va a llevar hacia una vida nueva. Entonces, Dios siempre hace las cosas de acuerdo con un plan. Dios siempre lo hace así, con un plan. Dios no está improvisando. Este texto de Romanos capítulo 8 nos muestra cómo es que Dios va a hacer todas las cosas. A los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio también un lugar de honor. ¿Qué es lo primero que hace Dios? Elegidos. Antes de que se fundara el mundo, dice la Biblia, Dios ya te había elegido. El mundo todavía no estaba hecho, pero Dios ya te había elegido. ¿Sabes? Tú estabas en la mente de Dios antes de que el mundo fuera creado. La Biblia dice así: elegidos desde antes de la fundación del mundo. Así es que Dios te eligió para que fueses parte de su familia. Sin embargo, en un momento específico de nuestra historia, Dios nos llama. Es decir, fuiste elegida antes de la fundación del mundo. Hay un momento específico en tu vida donde tú entiendes que fuiste llamada a ser hija de Dios. Y eso ocurre cuando en algún momento
la palabra de Dios llega a tu vida, donde el Espíritu llega a tu vida también. Las formas en cómo llegamos pueden ser muy diversas. Algunos llegamos a entender esa realidad, algunos la llegamos a entender a veces de modos difíciles. Algunos tuvimos que pasar por una enfermedad para llegar aquí, para entender que yo era hijo de Dios. Algunos otros enfrentaron un accidente. Otros, Dios los colocó en medio de una familia creyente y desde pequeñitos fueron llevados y conocieron del Evangelio. Hay muchas formas distintas. Al final de cuentas, el propósito de Dios es el mismo y el propósito de Dios se cumple. No hay ninguno de los que fueron elegidos que al final de cuentas ninguno de ellos se va a perder, porque a Dios no se le escapa ninguno. Todos los propósitos de Dios finalmente se cumplen. Entonces Dios no solamente nos llama, nos elige, sino que también en su momento nos salva. Y eso quiere decir que Él actúa, interviene en nuestra vida justamente para que podamos experimentar perdón, redención, para poder estar en paz con Dios y no cargar con las culpas acerca del pecado. Entonces Dios hace eso, pero también nos regenera. La palabra regeneración es fabulosa porque implica también santificación. A su momento decíamos, Dios es bueno, Dios es santo, pero Dios está limpiando nuestra vida. Si puedo decirlo así, la santificación o la regeneración es un proceso donde empieza otra vez Dios a construir el diseño original en tu vida. ¿Sabes? Cuando uno lee en el libro del Génesis, Dios creó las cosas y dice, y vio Dios que era bueno y perfecto. Sin embargo, vivimos en este mundo y nos contaminamos con cualquier cantidad de cosas. Lo que leemos, lo que vemos en la televisión, la música que escuchamos, no sé, hasta lo que comemos. Hay muchas cosas que nos contaminan. Entonces, ese proceso de regeneración es devolvernos al proyecto original. Y Dios entonces empieza a actuar en tu vida para ir otra vez a ese proyecto original. Y eso tiene que ver con un cambio de mente, cambio en la forma de pensar, cambios en la forma de cómo actuamos, de cómo respondemos a los problemas, de cómo enfrentamos incluso las crisis. Todo eso tiene que ver con cambios que Dios produce en nuestra propia vida. Entonces, eso es la regeneración. Dios entonces en ese sentido nos transforma incluso más adelante, porque el proyecto de Dios no completa simplemente con lo que experimentes aquí, porque todo lo que tú experimentas aquí no es más que el preámbulo, o sea, solamente una muestra pequeña de lo que un día te espera en la presencia suya. Entonces Dios le interesa no solamente que hoy estés bien, sino que desde aquí y hasta la eternidad goces de su presencia. Entonces Dios le interesa que además formes parte de la gloria suya. Entonces Dios ha preparado todo el plan desde antes de que el mundo fuese creado y hasta la eternidad. Tú estés experimentando ahora de su cuidado. Para eso es que Él te adoptó como su hijo. Viene entonces la pregunta: ¿cómo voy a recibir todo lo bueno, agradable y perfecto que Dios ya preparó para mi vida? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a apropiarme de todas esas bendiciones que ya Dios tiene preparadas? Realmente es algo sencillo. Realmente no es complicado esto. La Biblia lo plantea de una forma muy, muy sencilla. Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en ello, llegaron a ser hijos de Dios. Y ahora aquí, déjame hacer una pausa acerca de esto. El problema en el que vive la sociedad, en el que incluso algunos de nosotros vivimos, es que no todos somos hijos de Dios. Ese es el grave problema. Practicar una religión no te hace hijo de Dios. Eso no te hace hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Este texto dice: cuando crees y recibes. Cuando crees en Dios,
y cuando recibes el plan que Él tiene para tu vida, cuando lo aceptas. Esa es la forma en cómo tú eres hijo de Dios. Entonces, si lo observas, no es nada difícil. Dios ha preparado todo lo bueno, pero tienes que creer en Él. Déjame hacer algo. Cuando estamos en esta sociedad y vivimos en este mundo, yo puedo salir ahorita a la calle y la primera persona, el primer jovencito que yo vea, si él me dice papá, yo no voy a responderle, porque no es mi hijo, ¿cierto? ¿A tus hijos conoces su tono de voz? ¿Puedes distinguir su tono de voz en medio de varios más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo conoces, porque es tu hija. ¿Sí? Justamente. Dios conoce a sus hijos y sus hijos conocen quién es su padre. ¿Cuál es el problema con todo esto? El problema que tenemos hoy en día es que no todas las personas son hijas de Dios. Son hijos de Dios los que han creído y los que lo reciben. Ellos son hijos de Dios, eso dice la Biblia. Ahora, ¿qué ocurre? Quiero que vea algo. Conocen ustedes el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Sí? La forma en cómo empieza el Padre Nuestro es una forma común, pero déjeme explicar por qué es muy importante. Empieza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Sí? Pero si no es tu papá, no te va a escuchar, porque no es tu papá. Cuando hablas por teléfono con tus hijas, por su tono de voz puedes saber si tiene problemas. Toda madre sabe eso. No sé cómo lo hacen, pero lo saben. Les llamas por teléfono y después de 4 palabras, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Cierto? Porque las madres hacen eso, porque los conocen. Pero a cualquier persona le pasa lo mismo con las otras personas. No siempre en el mismo nivel. Hay gente que es muy sensible y puede darse cuenta cuando otras personas tienen problemas, pero hay otros que no va a ocurrir exactamente lo mismo. Y eso ocurre simplemente por una razón. Nuestra propia naturaleza nos enseña acerca de cómo es la relación padres e hijos. Y eso nos permite entender un poco de cómo es que Dios actúa también con nosotros. Tu niña sabe exactamente quiénes son sus papás, ¿sí? Y no hay forma de que ustedes la confundan. ¿Cuántos niños van a la escuela? Van a entrar mañana a clases, van un montón de niños más. ¿La vas a poder distinguir entre todos? Claro, incluso nada más por su voz. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Hay una distinción clara acerca de eso. Ahora, creer y recibir entonces significa que yo soy hijo de Dios. No es difícil, pero quiero orar por ti acerca de esto, porque la forma en cómo tú vas a recibir todo lo bueno, agradable y perfecto es todo lo bueno que Dios ha creado para sus hijos. Todo el mundo recibe bendiciones de Dios aquí, aunque no sean hijos. La Biblia dice que incluso Dios hace salir el bueno, el sol sobre justos e injustos. Eso lo recibe todo el mundo. Tus hijos reciben un trato distinto. Los hijos de Dios reciben un trato diferente, porque son sus hijos, simplemente. Entonces, quiero orar por ti. Si no has recibido alguna vez a Dios en tu vida, ese es el momento para hacerlo, porque Dios no hace nada por casualidad. Y si tú estás aquí hoy, es justamente porque Dios tiene un plan
para tu propia vida, y porque Dios está interesado en que tú recibas todo lo bueno, agradable y perfecto que Él ha preparado para ti. Te invito a que ahí en tu lugar solamente inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú has preparado desde antes de iniciar la creación. Tú preparaste todo lo bueno, agradable y perfecto para que tus hijos lo pudiéramos experimentar. Señor nuestro, queremos en primer lugar, Señor, confesar que creemos en ti, que reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, pero también, Señor, pedirte que tú nos recibas como hijos tuyos, que sea tu presencia, Señor, la que ahora guíe mi vida, que seas tú, Señor, el que me muestre el caminar, el rumbo y las acciones que yo debo de seguir. Señor, recíbeme como tu hijo. Sé que no soy el mejor, pero no me has pedido que sea el mejor, sino que te reciba a ti como mi Salvador, como mi Dios. Padre, te recibo a ti en el nombre de Jesús, como el Dios que necesita guiar mi vida y el Dios que quiere conducirme a todo lo bueno, agradable y perfecto. Amén. Cuando Dios te recibe como su hijo, ahora puedes esperar que todo lo bueno, agradable y perfecto que Dios ha preparado para tu vida, eso empiece a llegar directamente hacia ti. Quiero que veas esto, porque la Biblia dice que todo esto es para todos aquellos que aman a Dios. Todos los que aman a Dios van a experimentar de todas esas bendiciones. Sabemos que Dios ha preparado todo lo bueno para todos aquellos que lo aman. Entonces nosotros vamos a responder a las bendiciones de Dios por una razón. El primero que nos amó fue Él. No respondemos para que nos ame, sino porque nos amó. Entonces nuestra respuesta es justamente en respuesta justo a que Dios me amó. Ahora yo respondo amándole. Pero amar a Dios es mucho más que un sentimiento. En las palabras de Jesús, amar a Dios significa: ustedes van a demostrar que me aman si cumplen mis mandamientos. Quiero que observes por qué. Dios nos da instrucciones como hijos. Cuando tú sigues las instrucciones de Dios, tú vas a poder esperar entonces que todo lo bueno, lo agradable y perfecto llegue a tu vida. No es algo mágico, simplemente es porque tú estás siguiendo las instrucciones de Dios. Déjame usar un par de palabras comunes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, si tú amas a los demás, Dios va a empezar a traer bendiciones a tu vida. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Si tú honras a Dios, la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Entonces todo lo bueno, agradable y perfecto también va a venir a mi vida, porque así la Biblia lo enseña. Entonces tú sigues las instrucciones de Dios y Dios entonces va a bendecirte a ti. No es difícil, simplemente se trata de seguir las instrucciones que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Entonces Dios va a amar y nosotros respondemos al amor de Dios. Ve este texto: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios quiere eso para nuestra forma para vivir, para que nosotros lo tengamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese mismo texto? Es muy sencillo. Número 1, vivan de acuerdo con las instrucciones de Dios. Si tú vives de acuerdo con las instrucciones de Dios, todo lo bueno, agradable y perfecto va a venir a ti, porque estás siendo obediente y estás de acuerdo, caminando de acuerdo con su voluntad. Número 2,
cambiando nuestra forma de pensar. ¿Sabes? En el mundo hemos vivido todos, con una sociedad que piensa en sí misma, una sociedad que defrauda, que causa problemas. Todo lo que hoy tenemos hoy en día, todos los problemas sociales que tenemos, son producto de nosotros mismos. La corrupción, por mencionar uno de tantos problemas, es un problema nuestro, porque de una o de otra manera participamos. Entonces, quiero que consideres esto. ¿Cómo voy a cambiar mi forma de pensar? Sencillo. Vas a tu Biblia, lees, descubres ahí qué es lo que Dios quiere para ti, y entonces empiezas a vivirlo. Cuando empiezas a practicar lo que está ahí en la Biblia, entonces Dios va cambiando poco a poco, día a día, un poco cada momento. Dios va haciendo un cambio en tu propia vida. Algunas ocasiones no lo vas a notar el día de hoy. Quizás lees, aplicas algo y no lo notas. Tal vez tú no, pero incluso la gente que está en tu alrededor, después de un día y otro, ellos mismos van a darse cuenta de que tu vida está cambiando. Y eso servirá también para que Dios sea glorificado, pero para que tú seas bendecido. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, y pedimos, Señor nuestro, que sigas tú actuando en nuestra propia vida. Muéstranos, Señor, tu plan, los proyectos que tú tienes para nosotros, y permítenos día a día crecer en esa relación contigo. Gracias, Señor, porque tú buscas y has planeado todo lo bueno, agradable y perfecto para tus hijos, para aquellos que te aman, Señor nuestro. Gracias porque nos recibiste como tus hijos, pero ahora también queremos caminar en todo aquello que es agradable delante de ti, por Jesucristo, en el cual te damos gracias. Amén.